Siempre es muy grato recibir en estudios y también aquí en vivo al economista Gustavo Licandro. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Daniel, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos. Siempre recordamos algunos aspectos de tu trayectoria pública, ejerciendo cargos públicos. El subsecretario de Economía más joven, que se recuerde, ¿no? Es verdad, tenía 28 años en Sí. esa época. Y bueno, eso ya para mí quedó como un dato y Claro. para mí es un lindo recuerdo de una gran época, digamos, con un gobierno podrá gustarte o no, pero con grandes cambios en materia económica en el Uruguay, donde me tocó, muy joven, participar y estar en esa mesa de decisiones. Con lo cual, para mí fue una gran experiencia. Gustavo, se califica al gobierno de la calle Herrera como reformista. En términos económicos hay fuertes componentes en aquellas reformas. Y cuando se menciona que hay mucha ortodoxia en materia de manejo económico, ¿coincidís con eso aquí en Uruguay? ¿Ortodoxia en aquel periodo o ahora? ¿O ahora? ¿O cómo? No, ahora no la hay. Ahora es, a ver, todo lo que ha pasado en estos últimos 4 periodos de gobierno y lo que está pasando en este periodo de gobierno, te diría que son bastante antagónicos con lo que fue el gobierno de la calle Herrera. Pero también épocas diferentes, tal vez. Épocas diferentes, pero bueno, venimos en 20 años y esto que estamos viviendo ahora también de expansión del gasto público, de crecimiento del gasto público. A ver, grandes números, lo hemos hablado alguna vez. El gobierno de Jorge Valle termina con un gasto público total del entorno del 25% del producto. Hoy estamos en 36,5% y posiblemente un poquito más. El gobierno de la calle Herrera terminó en 22. El gobierno militar había terminado en 18. O sea, el crecimiento del sector público en Uruguay es increíblemente grande y acompaña a eso el crecimiento de la presión tributaria, que son los impuestos que se cobran. Hoy la presión tributaria está total, cuando uno mira todo el sector público uruguayo, lo que incluye empresas y incluye gobiernos municipales, estamos arriba del 30% del producto. Gustavo, vamos a ir en profundidad a algunos aspectos que acabas de mencionar, pero podrían decirte, sí, el crecimiento del gasto tiene que ver también con mantener aquel estado de bienestar. Perfecto, pero antes había también estado de bienestar y eso no es una creación de los últimos 5 periodos de gobierno, ¿verdad? Lo cierto es que hoy tenés un sector público enorme, que es una mochila que carga la sociedad, y bueno, la realidad hay que mirarla por el lado de otros indicadores. La inversión es baja, los empresarios no arriesgan en este país, este es un país sin oportunidades, ¿verdad? Entonces, claramente, ese crecimiento del sector público, ese crecimiento, por lo tanto, también asociado a eso de la regulación que tiene esta sociedad, hace que las cosas no vayan bien en esos números que todos quisiéramos que fueran bien, porque eso implicaría más recaudación y, por lo tanto, o reducís el déficit fiscal y la deuda pública y eventualmente también cumplís con algunas obligaciones sociales. Pero creciendo en ese entorno del 1 y algo por ciento en el largo plazo, como estamos ahora en el Uruguay, colocando deuda pública en un ritmo aceleradísimo, que ya estamos en términos de deuda pública en un nivel, digamos, que llama la atención que las calificadoras de riesgo no le estén haciendo un llamado al orden al sector público en Uruguay. Bueno, todo eso en algún momento se paga, digamos, ¿no? ¿Por dónde sería el ajuste para mejorar el comportamiento de la economía? A ver, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Y que están muchas de ellas vinculadas. Muchos políticos y muchos analistas, colegas míos y periodistas, hablan de la eficiencia del Estado y hay que ser austero y hay que ser prudente. Lo que pasa es que nadie se anima a decir qué es lo que hay que hacer. Y cuando uno va a la práctica de qué es lo que hay que hacer, lo que tiene que ver es qué pasó con esos grandes rubros de gastos, ¿no? Y bueno, hoy tenemos 70 y tantas mil personas más que en el 2005 trabajando en el sector público, con un aumento del salario real del sector público altísimo. Entonces, bueno, capaz que hay que decirles algún día, señores, los salarios del sector público en términos nominales no se pueden bajar legalmente,
tendrán que no subir por varios años. Congelar el salario Congelar público. los salarios públicos varios años, y eso implica, con una inflación baja, una caída gradual del salario real del sector público. Salarios que en algunos casos son deprimidos. Puede ser. O están deprimidos. Bueno, pero son impuestos que tenés que pagar para poder pagar eso. Y lo que es déficit lo financiás con deuda. Y la deuda son impuestos que van a pagar tus hijos y tus nietos. Gustavo, y cuando te dicen, por ejemplo... Yo sé que es crudo, pero crudo, el sector público antipático también, es crudo y antipático, pero hay ministerios que hay que cerrarlo, y sin embargo el camino de los últimos 20 años es de apertura de ministerios. Hay muchas cosas. Antes, en épocas de otros periodos, todo el gasto corriente no salarial, lo que es el papelería, el combustible, los viajes, los placeres del cargo, digamos así, eran 2,5 puntos del producto. Hoy eso está arriba de 4 puntos del producto, con un producto mucho más grande. Entonces, antes todos nos rasgábamos las vestiduras porque eventualmente un funcionario viajaba en primera en un avión. Ahora viaja el funcionario y un séquito en primera. Y nadie dice nada. Claro. También pueden decirte, todo bien, Licandro, pero vea usted que el crecimiento del gasto público en la incorporación de funcionarios se dio en sectores sensibles como la salud, la seguridad. Puede ser, pero bueno, fíjate lo que pasó en estos últimos días, la discusión sobre el FONASA. En principio, que lo que paga el Estado por servicios de FONASA sea lo correcto a la hora de deducir, digamos, de los pagos que hacen las personas que pagan en exceso, menos ese monto, parece razonable. A mí no te asusta no me asustó eso. Es más, podría haber un régimen en el cual no hubiera devolución de FONASA. Podría haber un régimen en el cual el monto que se le cobra a todas las personas es un monto fijo, con menos subsidio a los pobres y menos impuesto a los de mayores ingresos. Hay 1000 formas de manejar esto. Pero fíjate lo que pasó. Se hizo ese ajuste, van al Parlamento, dan todas las explicaciones, y esos 60, 70 millones de dólares de menos devolución, o sea que en definitiva es más impuestos que pagan esas personas, ¿no es cierto? Las autoridades no le dijeron a la sociedad, esto lo vamos a ahorrar y esto va a ser menos déficit y entonces vamos a endeudar menos al país. ¿Qué fue lo que dijeron? Lo vamos a gastar en más prestaciones de FONASA. O sea, es como el papá de una familia que pierde el trabajo, llega a la casa y dice, bueno, ahora que no tengo más ingresos, voy a asociar a mi hijo en el lawn tenis. Disparate. No estoy diciendo que no tengan, que esté mal mejorar el servicio de salud para algunas personas, pero la sociedad uruguaya no está en condiciones de hacerlo. Ya bastante subsidio es el FONASA, que implica que muchas personas han accedido a mejor calidad de salud que antes. Gustavo, así que en principio tu idea tiene que ver con la posibilidad de congelar salarios públicos y eventualmente cerrar algunos ministerios. Después te voy a preguntar cuáles serían esos ministerios que desde tu punto de vista hoy en el escenario están de más. Ahora, no es quitar un problema de un lado e instalarlo en el otro, porque si vos le congelás el salario al sector público, mucha gente pierde capacidad de compra y eso probablemente impacta en el dinamismo del mercado. A ver, ese es el conjunto de acciones que tenés que tomar en el Estado. O sea, yo no estoy en la administración pública ni en un gobierno y no voy a dar un decálogo de medidas, ¿no? Pero el Estado uruguayo tiene una enorme cantidad de gastos que ni siquiera están registrados. Por ejemplo, en materia de exoneraciones tributarias, fíjate lo que pasó también hace pocos días. La inversión en Uruguay es baja, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, tenemos un régimen de promoción de inversiones que es carísimo para la sociedad. Hoy el Estado está gastando solo en exoneraciones de algunos de los impuestos a través del régimen de COMAP 1,5 puntos del producto por año de eso que son impuestos que el Estado renuncia a cobrar para que las empresas hagan determinadas inversiones. Sin embargo, la inversión del Uruguay no sale de ese 16,5% y 17% del producto, que si le restás más o menos 15 puntos, que es la amortización del capital, te da una inversión neta de un par de puntos porcentuales del producto. O sea, nada. Que la inversión es lo que trae crecimiento y empleo, ¿no? O sea que
el instrumento que se ha usado en los últimos 20 años para promover la inversión es absolutamente ineficiente. Cuesta 1,5 puntos de producto a la sociedad. La pregunta es, eso, que es una cantidad de dinero muy importante, no pasa caso a caso por la aprobación del Parlamento. En el Parlamento se arrancan los ojos por un gastito de 10 o 15 o 20 millones de dólares y acá estamos hablando de más de 1.000. Por ejemplo, todo lo que le llaman políticas de Estado, que no es una política de Estado, que es la política energética. La política energética, todo el sistema eólico funciona, o básicamente funciona con exoneraciones de impuestos, o sea, gente que tenía que pagar su impuesto a la renta, que es lo que se usa para la salud y la enseñanza, el Estado le dice, no, quédate con parte de eso, o el monto importante de eso, no lo pongas, invertirlo acá, y además te doy un contrato con un precio sostén de la energía, que es la energía cara que todos pagamos cuando levantamos una llave de luz. Bueno, esos son impuestos privatizados, esos son capturas de recursos de la sociedad que en el fondo se hacen con un instrumento legal y público, pero que en definitiva es plata que el Estado gasta en un privado y que en definitiva ese gasto no pasa por el Parlamento. Eso no es una política de Estado. Las políticas de Estado no pueden estar sujetas a un gasto del Estado o a una decisión de ese tipo. Y hay muchas de esas. Sí. O sea, lo que quiero decir es, cosas para hacer en el sector público uruguayo hay mucho más de lo que te imaginás. Sin duda, cuando uno habla de los salarios es lo más sensible y todo el mundo salta. Sí. Pero hay mucha cosa para corregir, pero no es lo que están pensando en este gobierno. El gobierno está pensando exactamente lo opuesto. Este régimen de exoneración de impuesto a la renta, el ministro lo acaba de anunciar, va a llegar la exoneración, cosa que nunca pasó, hasta el 100% del valor de la inversión para determinados casos. Uh-huh. O sea que eso es plata que la sociedad renuncia a cobrar por un decreto del Poder Ejecutivo y se lo das a un privado, ¿verdad?, para que invierta en su empresa. Al final del día, ¿de quién es la empresa? ¿Y qué sectores identificás como para esas revisiones que estás planteando? Todos, porque para mí no hay nada más soberbio de que un burócrata pueda decir hay que hacer crecer a la forestación o hay que hacer más valor agregado en esta actividad o sirve tal industria y tal industria no. En realidad es un régimen que son regímenes que tienen que ser revisados, ¿verdad? Pero, claro, porque hay mucha plata ahí. Más allá de que mencionaste esa muy menguada capacidad de inversión, también te dicen que son esos sectores los que muchas veces te motorizan gran parte de la economía. Bueno, si mirás los números, cuando uno pasa raya en términos netos, no sé si eso es así. Es muy dudoso que sea así, porque la prueba está, el crecimiento de la economía sigue cómodo y confortable en ese 1 y algo %. O sea, algo está mal. O sea, insistir con lo mismo, con más de lo mismo, algo parece indicar que ya no camina más, ¿no? ¿Esa es una mirada que liberal? Liberal, absolutamente. A ver, este tipo de son cosas que acá en Uruguay cuesta mucho discutirlo. Uruguay es un país que el germen totalitario está muy instalado, ¿no? O sea, a la gente no le gusta discutir y siempre es lindo escuchar algo más o menos parecido a lo que dice el vecino, ¿no? Y eso, en mi opinión, eso es bastante feo. Pero bueno, en realidad la apertura comercial, fíjate que lo último que ha pasado fue el aumento de las tasas consulares, que eso se reinstalaron en el gobierno de Jorge Valle, crecieron en el gobierno del Frente Amplio y siguen tan campantes. Eso es un sobrearancel que se volvió a poner. Único periodo de apertura comercial que hubo en Uruguay fue en la década del 90, cuando los aranceles pasaron del 140%, que era la tasa máxima, al 20%, y se desmantelaron 3.000 mecanismos no arancelarios que había proteccionistas. Entonces, Uruguay no ha avanzado en materia comercial, quiere avanzar con acuerdos, y no todos los acuerdos tienen resultados tan espectaculares como la gente piensa. Por ejemplo, el que está estos días en conversación, que es la Unión Europea. La Unión Europea es una zona muy cerrada. Entonces, podrá ayudarnos a tener menos desvíos de comercio de sectores ineficientes con Brasil, pero
el impacto sobre los consumidores uruguayos no va a ser tan importante como si hiciéramos un acuerdo con Estados Unidos, por ejemplo, que es un país mucho más abierto y libre, ¿no? Bien. Pero bueno. Podríamos ir hablando. No, me quedó pendiente. ¿Qué ministerio vas a cerrar si tenés ahora un sueño en esta noche y decís, tengo la tijera? Para empezar, todos los últimos que se han creado en el orden inverso. Eso no tenga la más mínima duda. O sea que ambiente... No tiene ningún sentido. Ambiente, turismo, no tienen ningún sentido, porque en definitiva pueden ser todas dependencias de otros ministerios, ¿verdad? Con estructuras mucho menores. Eso no hay duda. Bueno, hace un ratito leíamos aquí en el informativo esta decisión del Banco Central que adelanta la reunión del COPOM, del Comité de Política Monetaria, ante cambios, dice el comunicado, en el contexto económico y la reciente caída del dólar. Que en este caso, reciente caída del dólar, sí, la sostenida caída del dólar, ¿no? Exacto. Según informó el organismo, la reunión prevista originalmente para el 12 de febrero se va a realizar finalmente el lunes 26. El banco explicó que la decisión responde a cambios en el contexto global que pueden incidir en la convergencia y permanencia de la inflación dentro de la meta del 4,5 anual. Bueno, y no se brindaron mayores precisiones. Obviamente esto coincide con algunos reclamos muy potentes. Sí. La ARU, por ejemplo, se plantó firme también con este tema del tipo de cambio, en fin. ¿Qué estás observando en este contexto? A ver, ese comunicado que estás leyendo, que me entero por ti de él, es una insinuación, creo que bastante obvia, de que el camino de bajar las tasas de interés del Banco Central se va a profundizar, ¿no? Supongo que el anuncio va a venir por ese lado. A ver, porque todo este tema de la inflación, el tipo de cambio y el tema fiscal es un mismo paquete. Uruguay viene colocando deuda pública y viene esterilizando moneda nacional a través de las letras la colocación de letras de regulación monetaria con la tasa de interés en pesos que siempre ha sido muy alta, ¿verdad? Y eso ¿qué hace? Que o la gente trae dólares de afuera, los vende, eso aumenta la oferta de dólares y coloca en pesos, o lo saca de abajo del colchón, lo coloca en pesos. Ese proceso que básicamente ha ido influyendo sobre el tipo de cambio, que el tipo de cambio influye sobre un 30% del IPC aproximadamente, es lo que ha ido permitiendo bajar la inflación a estos niveles que estamos hoy. El objetivo del gobierno es 4,5%. Lo cierto es que en estos últimos meses se pasó de la raya, digamos, y quedó abajo del 4%. Y a veces, por exceso y por defecto, son errores, digamos, ¿no? Son excesos, son mal cálculo de algunas medidas. Con lo cual, el gobierno estaría en condiciones de bajar más las tasas de interés, con lo cual habrían más pesos en el mercado, más demanda de dólares y el tipo de cambio no seguiría bajando o bajaría menos. Y eso permitiría que la inflación estuviera un poquito más arriba, o sea, en el 4,5% buscado. El tema es que eso es, dicho así en titular, me parece inofensivo, pero no es inofensivo. Hoy el stock de letras de regulación monetaria que tiene colocado el Banco Central es 3 veces la base monetaria del país. O sea, desarmar esa bola de nieve, o desarmar esa bomba de tiempo, si quieres ponerlo en esos términos, es un proceso muy complejo. No es bajo la tasa de interés y que las letras no se colocan más, porque ahí la afluencia de pesos al mercado es tan grande que entrarías en un espiral inflacionario impresionante. Pero claro, eso está costando más o menos un punto del producto por año de intereses. Así como hablamos de la COMAP, 1,5 puntos. Bueno, hay otro puntito más en el déficit fiscal, que es lo que el Banco Central paga de tasa de interés a quienes colocan en letras de regulación monetaria, que es lo que ha permitido mantener el tipo de cambio bajo, que por su influencia en el IPC es lo que ha permitido también, o una cosa que ha permitido también, una inflación contenida. ¿Ah? El tema es que el IPC, si está bien diseñado, en el mediano y largo plazo tiene que reflejar bien la inflación. Hoy, más o menos un 70% del IPC son no transables, bienes y servicios no transables, y 30 transables. Los no transables esencialmente evolucionan con los salarios.
es el corte de pelo, yo no soy experto en eso, es los restaurantes, es la salud, es la enseñanza, el transporte colectivo, el plomero, el electricista, ¿no? Eso es un 70% del IPC, de la canasta del IPC. Y evoluciona, repito, básicamente con salarios. Si uno mira el comportamiento de los salarios nominales, lo que resultado está en la prensa de los consejos de salarios, y no voy a hablar de ellos ahora, eso te está dando casi un 6,5% nominal de aumento para los próximos 12 meses. Hacemos una cuenta de almacenero, 6,5 por 0,7, que es lo que impacta en el IPC, te da que prácticamente un 4,5 de inflación es el piso de la inflación por la política salarial. Si solo la política salarial te define un piso de 4,5 de inflación, ¿cuánto tiene que evolucionar los bienes transables para que la inflación no sea más alta? 0. Y la inflación internacional hoy es 2,5, 3. Quiere decir que el tipo de cambio debe bajar. Este razonamiento, aunque parezca aburrido, lo que está diciendo es mantener un objetivo del 4,5% de inflación con una situación fiscal tan mala, ¿verdad? Y no pudiendo actuar sobre ese instrumento que son las letras de regulación monetaria, la única forma en que el objetivo de esa inflación se concrete, se materialice, que yo creo que va a pasar, es que el tipo de cambio sea bajo o siga bajando. Y es lo que está pasando estas semanas. Bueno, se nos fue el tiempo, Gustavo. Podríamos seguir hablando mucho. Te convoco para más adelante, porque además insinuaste el asunto del mercado laboral. Te invito a escuchar luego de la pausa a Tomás Teijeiro, que habla de la extraordinaria rigidez. Entonces, él entiende que toda la política vinculada al mercado del trabajo lo que hace es pegarnos contra el piso, como si fuera un piso, digamos, no sé, de dulce de leche, que no nos permite despegar. Y ese razonamiento lo has hecho vos en varias oportunidades. Es así, y hace más de 30 años que estoy defendiendo en franca minoría, por no decir aislado, ¿verdad? Que el tema laboral es un tremendo ancla que tiene la economía uruguaya, y el extremo es lo que se hizo en los 90, que es liberar el mercado de trabajo, ¿verdad? Y eso al final genera equilibrios. Hoy eso es impensable, pero de alguna manera tiene que flexibilizarse el mercado laboral. Muchas gracias. A ti, Daniel, un gusto para mí.